Vamos a nuestra prédica. Dice, tema, no debas nada a nadie. Y esto es no tan solo en la parte económica, porque muchas veces uno piensa, bueno, pues está hablando de dinero. Y no tan solo es eso, sino son más cosas. Entonces, vamos a Mateo 22:15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y se le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, Maestro, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hipócritas, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Aquí vemos un episodio muy interesante. En el tiempo de Jesús existía un grupo político. Que estaba a favor de los emperadores, es decir, los herodianos, quienes fueron acompañados por algunos discípulos de los fariseos para tentar a Jesús con una simple pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? La respuesta de Jesús revelaría sus intenciones, pensando que solo había dos opciones. Número uno, si damos tributo al César, pues estaría a favor de Roma, o sea, estaría a favor de los extranjeros. Y dos, o estaría a favor, si dijera no, pues estaría a favor de los celotes, es decir, de los nacionalistas, de un grupo que quería que Israel pues no tuviera los extranjeros o el gobierno romano. Entonces, si se negaba el pago del tributo, estaría en contra de Roma y sería castigado por no pagar un impuesto obligado, pero estaría a favor del nacionalismo judío. Si dijera no estoy a favor, pues en automático se hace enemigo de Roma, se hace enemigo de César, y ocurre un gran problema en ese tiempo. Pero pues estaría entonces ahora, y les estaría diciendo, estoy a favor de los celotes. Los celotes eran los sicarios de aquel tiempo. O sea, dices, ay. Sí. O si aceptaba el pago del tributo, estaría a favor de los extranjeros y en contra de su pueblo, siendo un traidor a la patria y un desertor de la fe de sus padres, así como en contra de su Padre Celestial. O sea, era una o la otra. ¿Con quién te vas? Decían los niños en el juego, ¿con melón o con sandía? ¿Usted qué hubiera hecho si te hubieran hecho esa pregunta? O sea, con uno ibas a estar mal. O sea, aquí el detalle era cuál era el menos peor. Entonces, ¿qué hizo Jesús para darles una respuesta? Bien sencillo, pero número uno, bueno, vamos a quitar el pero. Número uno, págale al César. Versículo 20, entonces Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen
y su inscripción. Le dijeron de César y les dijo, da al César lo que es de César. Esta, no sé si alcance a ver. Sí. Ese es el denario. Es el pago del tributo. ¿Sí? De este lado tenemos a Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Eso es lo que dice aquí, en latín. ¿Sale? Y de este lado está su mamá, que dice Pontífice Máximo. ¿Sí? Esa es la mamá de él. De este señor. ¿Sale? Entonces, eso era el tributo del denario. Eso era el denario. Entonces, el César fue la máxima autoridad de gobierno. En nuestros días sería como el presidente de la nación. ¿Sí? Se necesitaba poner su imagen y una inscripción para anunciarle al pueblo el gobernante. Para anunciar al pueblo quién estaba gobernando. Así como su valía o dependencia, es decir, que era hijo del divino Augusto. ¿Sí? La imagen era quién está gobernando actualmente. ¿Sí? César. Entonces, este señor era Tiberio Augusto, era el actual gobernante. Cuando cambiaban de gobernantes, pues cambiaban de figura. Hagan de cuenta que si fuera en México, en los billetes, en vez de ponerle a, no sé, a Benito Juárez, saliera un billete de ahora de López Obrador como presidente. Y el presidente anterior, de Peña Nieto, y salía un tiraje de billetes o monedas de Peña Nieto. Hagan de cuenta así. Y eso tenía una finalidad, eso, decir, ¿sabes qué? Este señor te está gobernando y tiene algo importante. ¿Quién es? Es hijo del divino Augusto. En ese tiempo, precisamente, se usaba el culto al emperador, es decir, al emperador lo tenían como un hijo de Dios o como Dios. Y lo que él decía, se hacía, y cuidadito si le contradecías. Entonces, Jesús les estaba demostrando a los herodianos, recuerden que los herodianos eran quienes estaban a favor de César. ¿Sí? Entonces Jesús les estaba demostrando a los herodianos que no estaba peleando con el Estado. No. Romanos 13:1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad que proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Hay que recordar algo importante. No es lo mismo la gobernanza en este tiempo que en el tiempo actual. En el tiempo de Pablo, esto lo escribía porque el gobierno de Roma era más democrático. Sí, tenía sus problemas como ahorita, pero hacía cumplir la ley. Si un emperador, si un oficial se portaba mal, ¿qué creen que hacía? Se lo ejecutaban. Entonces, el gobierno, la forma de gobierno en el tiempo de Jesús, si alguien hacía algo que no era correcto, lo enjuiciaban o le daban pena de muerte. No había más. Entonces, ¿qué aprendemos? Número 1, o inciso A, las autoridades representan la justicia de Dios. B, las autoridades son puestas por Dios. Ahorita, ¿cuántas infracciones, cuántos cascos nuevos, cuántas licencias se estarán sacando ahorita? ¿Cuántas quejas no habrá en el Facebook? Pues ya me quitaron la moto, ese gobierno ladrón. ¿Sí me voy a entender? Cuando tu responsabilidad como ciudadano o ciudadana es tener todo en regla y obedecer lo que la ley expresa. Por eso las autoridades son puestas por Dios, porque Dios es una autoridad. ¿Qué imparte Dios? Justicia, que las cosas se hagan
lo mejor posible, vamos a llamarlo así, aunque no siempre se da, pero ese es el ideal, que haya justicia, que se hagan las cosas bien. Sí, exactamente. Ahora, quien se opone a la autoridad quien se opone a la autoridad se resiste a Dios. Es decir, si yo digo, no me importa, no me interesa obedecer la ley, dentro de la parte cristiana, estoy en contra de Dios. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque por Dios son puestas. Es necesario honrar a las autoridades como lo hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Recuerdan cuando estaban en un lago y dijeron, bueno, ¿y vas a pagar el tributo al templo? Y dijeron, sí. Pedro, ve al lago, vas a sacar un pez y vas a encontrar un estatero. Es una moneda que valía 4 denarios. El templo pedía precisamente 4 denarios. Y decía, 2 para ti, Pedro, y 2 para mí. ¿Obedeció? ¿Cumplió? Claro que sí. Si Jesús lo hizo, yo también debo hacerlo. Aunque no siempre es bueno el gobierno, pero mi responsabilidad es mía. Yo voy a dar cuentas de lo que yo estoy haciendo. Entonces, vámonos un poquito más a fondo. ¿Quiénes son tus autoridades en tu vida? Si estás casado, si estás casada, si tienes hijos, ¿quiénes son tus autoridades? Si estás casado, tienes una autoridad. Si estás casada, tienes una autoridad. Si tienes hijos, tus hijos tienen una autoridad. ¿Sí? ¿Quiénes son esas autoridades? Es más, te voy a decir una cosa, si lo trasladamos a la parte espiritual, ¿qué crees? Tienes tú una autoridad. ¿Me doy a entender? Es más, y si la pasamos a la parte emocional, ¿qué crees? Nos dominan. Hay emociones que ponemos como autoridad y nos enojamos y nos emberrinchamos. ¿Por qué? Porque los estamos poniendo como una autoridad, aunque no lo sea. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿esas autoridades las estás honrando? Esposo, ¿estás honrando a tu esposa? Esposa, ¿estás honrando a tu esposo? ¿Estás honrando tu trabajo? Incluso, ¿por qué no? A ti mismo como persona te estás honrando, porque pues ahí también empieza ese respeto a la autoridad. Tú también eres autoridad para ti. ¿Te estás honrando? ¿Te estás respetando? Fíjate lo que dice la Escritura. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. ¿Sí? Paga todo, págale a los que le debes. ¿A quién? Al que tributo, tributo. Le cambiamos la palabra. Al que dinero, dinero. Pague su dinero. O lo que pida prestado. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Sí? No tan solo la autoridad está representado como un ser, ayuntamiento, policías, no, también es papá, mamá, el patrón. ¿Sí me doy a entender? Yo mismo, ¿cómo me estoy pagando a mí? Entonces, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Si yo voy a deber algo, que sea en el amor. Porque en el amor es dar, ofrecer. Porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Y también de hecho está en la ley del Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace? Es una traspolación. Vamos a agarrar este versículo porque sirve, porque ayuda. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si lo que yo voy a deber es una cosa, el amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo. Y se agarra, tiene una base de Levítico. ¿Qué ha hecho? Cumplido la ley. Entonces Jesús nos muestra que lo mejor será pagar lo que debemos a las personas, sean o no importantes, sean o no malas, si sean bien corajudas, si sean problemáticas, si sean idiáticas, es págale.
Él me dice que tienes que pagar tributo. Pablo nos invita a no deber nada a nadie, y si vamos a deber, que sea el amarnos los unos a los otros. Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Por eso dice, el César está representado toda persona que tiene una autoridad o que tiene dominio sobre nosotros. Si tiene dominio sobre nuestras emociones, ok, lo puedo incluso hasta quitar. Pero yo también necesito analizar y ver. Perdón, ahí está. 2. Págale a Dios. Le dijeron de César, y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué impuesto debes regresarle a Dios? Vamos a manejarlo así, porque el asunto ahí es: ¿qué es lo que le voy a dar? Porque Jesús está diciendo, le están preguntando: ¿es necesario pagar tributo? Sí. Da al César lo que es del César, o paga el tributo al César y paga el tributo a Dios. ¿Sí? Paga lo que le debes al César, a tu familia, a tus vecinos, a los que son importantes para ti, pero también paga lo que es importante. Págale también a Dios lo que le corresponde a Dios, lo que se le debe a Dios. ¿Sí? Es decir, no te vas a quedar sin nada. Tienes que estar pagando. ¿Por qué? Porque estás usando algo. ¿Qué impuesto debemos regresarle a Dios? Yo escogí algunos, son un chorro, pero yo escogí algunos que yo creo que son, si bien no los más importantes, pero los más recurrentes. El impuesto de ser hijo de Dios. ¿Tú ya eres hijo de Dios? ¿Hija de Dios? Sí. ¿Eso qué te hace ser o estar? Apartado. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, ¿qué pasó? Te di el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Si usted está creyendo en su nombre, si usted le recibió, Él te está dando el derecho. ¿Sí? Por tal motivo le estás debiendo comportarte como un hijo de Dios. Entonces, págale el impuesto de ser hijo de Dios o una hija de Dios. Se lo debes. ¿Sí? Porque si tú no haces eso, no te estoy diciendo que te quita el derecho, pero simplemente no te estás comportando como, y ya le estás debiendo. Entonces, no le deba eso. Entonces, compórtese como lo que Dios te ve, como lo que tú ya eres, un hijo de Dios, un ser que está literalmente más allá del bien y del mal. ¿Sí? Ve, el impuesto de una buena conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos pidiendo perdón por pecados de hace 20 años, 30 años, o tenemos la misma circunstancia, o al parecer nunca avanzamos porque tenemos la misma piedra, la misma bolsa de basura que tenemos atada al cuello. Y decimos: ay, Dios me comprende, o Dios proveerá, pero así como una actitud hasta como de lamento y de queja. Isaías 1:18 dice, fíjate, vengan ahora y ¿qué vamos a razonar? ¿Qué es razonar? Vamos a entender, quiero que entiendas, quiero que me escuches lo que te estoy diciendo, y lo que yo te estoy diciendo, eso razónalo. ¿Sí? ¿Qué vas a razonar? Dice el Señor: aunque sus pecados sean como la grana o como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Qué vamos a razonar? ¿Qué Dios me invita a razonar con Él? Que mis pecados son limpios, que mis pecados ya son quitados por la sangre de Cristo. En eso estoy razonando. Por tal motivo mis pecados ya no los cargo yo, ya los cargó en la cruz.
Por tal motivo yo ya no me tengo que quejar de los pecados anteriores, ni los presentes, ni los futuros, porque ya lo pagó Cristo. Que yo quiera agarrar la bolsita y colgármela al cuello, ese es mi problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Cristo, te la quita y dice, ya no más. Por eso dice, razonemos, vamos a razonar. Quiero que razones conmigo qué es lo que yo voy a hacer contigo. Yo, Dios, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer? Que ya no más pienses que tus pecados no se pueden perdonar. Que ya no pienses que no se pueden limpiar, sino que al contrario, van a ser blancos. Van a ser como la nieve. Razona en eso. Piensa en eso. ¿Qué es lo que yo hago por ti? Por eso vamos al punto A. El impuesto de ser hijo de Dios. ¿Sí? ¿Ya ven que ya lo estamos conectando? El impuesto de ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que ya hizo en mí? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Ahora tengo que cambiar mi mente. Lo que está haciendo en mí. C. El impuesto de usar la fe y la autoridad. ¿Qué le estoy debiendo a Dios? Mateo 8:26. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Versículos anteriores de ese mismo capítulo vemos que Jesús se sube a una barca, van a pasar al otro lado del lago, Jesús se duerme y cuando se duerme empieza una tormenta. ¿Y no sabían qué hacer los discípulos? ¿Recuerdan la prédica de la semana pasada? Que Jesús les dijo, les voy a dar a todos ustedes autoridad para que hagan todo. Lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer. Y es más, todavía dice mayores cosas. Maestro, nos estamos ahogando. Y les dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está? Es que nos estamos ahogando. Sí. ¿Y qué estás haciendo? Me estás debiendo usar tu fe. Me estás debiendo usar esa autoridad. Por eso, hombres de poca fe les contestó. ¿Por qué? Porque no la estaban usando. Cuando yo no ejerzo mi fe, es más fácil que yo pueda caer. ¿Por qué Jesús reprendió al viento? ¿Porque era Dios? ¿Me hubiera servido eso a mí? ¿Se fijan? Si Jesús hubiera usado su poder divino como Dios, ¿yo hubiera aprendido algo? ¿Por qué? ¿Tendría yo alguna chance? Exactamente. Por eso Jesús se tuvo que manifestar en carne y moverse en el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que pudiera yo aprender a que mi fe tengo que incrementar. Por eso dice, hombre de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Jesús era humano? Claro que sí. ¿Experimentó ciertamente el temor? Sí. ¿En dónde? En el Getsemaní. Pero sin embargo, Jesús dice, quiero que actives, quiero que pagues ese impuesto, no se lo debas, págaselo. Señor, aquí está mi uso, mi ofrenda de mi fe. Estoy usando mi fe, estoy usando mi autoridad. No quiero ser como los discípulos al principio. No quiero ser así, al contrario, quiero mejorar. No le debas eso. D. El impuesto, descansar y detener en él paz. ¿Sí? Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué? ¿Cuáles son las al menos dos ordenanzas? Son dos órdenes. No se turbe. ¿Saben qué es turbar? No tengan ansiedad, no se preocupen.
¿Y qué? No tengas miedo. ¿Por qué no tengo que tener miedo? Veíamos la semana pasada que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Pero aparte de eso, para eso me sirve la autoridad que Dios me dio. ¿Para qué? Para expulsar demonios, sanar enfermedades, lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Activarlo, pagárselo. Dios, aquí está la demostración. ¿Sí? ¿Qué le estamos debiendo a Dios? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y muchas veces parece que vamos a los brazos del maligno y ahí descansamos. Aquí estoy bien a gusto, no pasa nada. Y no, al contrario, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te hago descansar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el mandato? Ven a mí. ¿Y cuál es la promesa? Porque es promesa. Eso quiere decir que si yo no voy a Él, no voy a encontrar el descanso que Él me quiere dar. Porque puedo tener descansos temporales. Descansos de que, ya pasó. Y después viene otro problema, y si en medio se apaga y después empiezan otro y otro y otro y otro. Los descansos y la paz que Dios nos da es, aun cuando tenemos la multitud de problemas, yo estoy descansando en Él porque sé que Él tiene el control de todo eso y más. Y aun si no se relacionara, es una acción que yo debo de realizar para poder tener paz o tranquilidad. No necesariamente necesito acudir al reino. Yo necesito acudir a Él para primero traer paz a mi vida. Entonces, no le deba eso a Dios, págaselo. El impuesto de usar mi inteligencia. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, todo tengo permitido, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo está edificando. No. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no quiere decir que me va a traer bendición. No todo lo que esté pensando acá en mi inteligencia quiere decir que va a ser provechoso para mí. ¿Sí me están a entender? Por eso tú tienes que usar la inteligencia. Dios te dio inteligencia también para que puedas hacer las cosas. Si no, seremos robots. No tiene caso. Si no seremos robots. Por eso yo necesito usar mi inteligencia, porque Dios me dio inteligencia para que pueda consultar a Dios y ver la forma más inteligente en hacer las cosas. Así como César tenía una moneda en su imagen o con su imagen y probar su valía para anunciar a los pueblos quién gobernaba, así nosotros tenemos las arras del Espíritu para saber quién está reinando y qué valor debe tener para mí. ¿Sí? Salmo 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Fijan? Por eso es, ¿qué le estamos pagando a Dios? ¿Qué le estamos devolviendo? Eso es lo que yo tengo que empezar a meditar. Si yo le debo al César, perfecto, le damos lo que le corresponde al César, pero ¿qué le corresponde a Dios? ¿Qué le está correspondiendo a Dios? Estos son algunos de los puntitos que hemos estado viendo. Romanos 13:4. Fíjate, porque el servidor de Dios para tu bien. ¿Por qué servidor de Dios? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, ¿voy a estar sujeto a lo que las leyes comentan? Sí,
a lo que los emperadores anuncian? Sí, porque sé que me van a ayudar, va a tener un beneficio, pero no tan solo es al César, sino también me va a traer un beneficio a mí, por causa de la conciencia, sujetarme a lo que Dios está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué le estoy debiendo a Dios? Ya te dije, no tan solo es dinero, pero también son otras cosas. Por eso les dije, estos son algunos puntitos. ¿Qué es lo que Dios me pide que haga? ¿Qué le voy a regresar? Conclusión. 1 Pedro 2:17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al rey. ¿Sí? ¿Cuál rey? Tanto al presidente municipal, pero también al rey supremo. ¿Te amamos a Dios? ¿Qué dice? Honrad a todos. Si tú le debes algo a alguien, no tan solo económicamente, sino respeto, sin admiración, págaselo. Dile, ¿sabes qué? Yo te admiro mucho. Gracias por esto. Eso es pagable por lo que ha sembrado o ha hecho en ti. Por eso les decía, hay que honrarlo independientemente si sea bueno o malo. ¿Sí? Es una honra. Por muy bueno, por muy malo, es una honra. Y es lo que te pide Dios, que no veas. Por eso dice, maestro, tú no ves la apariencia del corazón, tú no ves la apariencia, sino ves el corazón. Y ese es el asunto.